Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. Acompáñame a ver Más Rápido y Furioso 10. Abrochate los cinturones de seguridad, se acerca al final del camino. Dom Toretto vuelve a la carga con más carrera, velocidad y acción desenfrenada. Esta vez él y su familia son el objetivo de Dante, que ha jurado vengarse y destruir a Toretto y sus amigos. ¿Qué sucederá en esta entrega? Antes de continuar, no olvides de suscribirte y activar la campanita, dale like y deja algún comentario de lo que sea, así que ponte cómodo, que comenzamos. Todo comienza hace 10 años atrás en Brasil, Río de Janeiro, donde Hernán le dice a Dante que debe seguir con su legado y que está todo mal con Toretto. Dante jura que matará a Toretto, pero le dice que no lo mates, tenés que hacerlo sufrir. Ahí sucede lo que ya muchos creo que vieron en la entrega anterior, la número 5, que se terminan robando la bóveda. Lo que no vimos es lo que pasaba después. Resulta que cuando Toretto hace su jugada, golpea con la bóveda a Dante. Este vuela y cae al agua, y su padre muere al ser impactado por un coche. Nos trasladamos a la actualidad donde estaba manejando como un campeón. Era nada más ni nada menos que Brian, el hijo de Toretto. Le tira un par de consejos y al ver que estaba medio desanimado, se van a comer porque llegó la bisabuela. Roman está organizando un atraco, pero hay cosas que no cierra. Es que él le pidió a Toretto que dijera esta misión, pero Toretto rechazó y dejó que siga a Roman. Por la noche Toretto estaba todo pensativo, ya que su hijo lo admira por no tener miedo a nada. Toretto dice que en realidad sí tiene miedo a perder a un hijo y a ella. Todo venía bien hasta que aparece alguien, la que menos pensás, Zipper. Algo anda mal. Alerta a Dom. ¿Qué sucedió? Bueno, les cuento que Dante llegó hasta donde está ella. Resulta que quería todo lo que tenía ella. Su gente, su tecnología. Ella lo subestima, pero él le dice, si no te unes, se repudre, ya que él tiene amenazado a los hijos de cada uno de los guardias. A eso se le llama estrategia. Menos a uno que tuvo que matar porque no tenía ni siquiera un gatito. Así que antes de irse le dice que la maten y que de ahora en más trabajan para él. Cuando la apuntan, ella desactiva las armas con un interruptor y se agarran a piña. Eso pasó antes. La verdad, las cosas como son. Llaman al oficial, dice que perdió mucha sangre y es poco probable que sobreviva. Dieron aviso a lo que pudieron sobre esto, menos al equipo de Roma. Don recuerda que están en Roma haciendo una misión para el oficial, al que él responde que jamás mandó a que hicieran eso. Nos trasladaremos a Roma. Tej y Megan le dice a Roman: ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Ya que todavía no hizo la interferencia, estaba conduciendo su Lambo de oro junto a Hank. Llegó Dom, Letty y el oficial. Ellos intentaban comunicarse con Roma, pero no hay posibilidades porque está bloqueada todo tipo de comunicación. Tej y Megan suben al camión, que previamente fueron dormidos los guardias por Roman usando un auto de control remoto. Hay un problema, el camión se conduce solo, a control remoto. Y claro, porque esto fue todo ideado por Dante. Tej y Megan no pueden salir, están atrapados. Mientras tanto, Dante hace explotar unos coches. Tej se dirige a ver atrás y se encuentra con que no hay un chip de compu, sino una bomba a bordo. Es una mina. Ya me estoy poniendo nervioso. El oficial dice que él puede desactivarlo, pero vos nomás sabés si Dante no le dejará. Ponen una cuerda de metal y así hace volcar el camión. Para frenarlo deciden chocarlo. Han y Roman lo detienen, pero la mina se va rodando. Don decide ir por ella para tratar de detenerla o de desviarla, porque se dirige al Vaticano. Dante le dice a sus secuaces que den aviso a las autoridades para que queden como terroristas. Roman, Han, Tej y Megan se van por las alcantarillas. Dante se cola en sus comunicaciones amenazándolos. Letty lo ve y decide perseguir. ¿Y Toretto? ¿Qué hace Toretto? Ahí está haciendo maniobras para poder detener la mina. Y lo logra, no por mucho tiempo. Dante le pone una bomba al oficial que por suerte Letty le avisa. Oh, casualidad, explota y le da a la mina haciendo que siga girando. Miremos a Letty cómo esquiva eso, es una genia. Al final se le escapa y Dante activa la mina. A todo esto la policía persigue a Don. ¿No se dan cuenta que él solo quiere evitar el desastre? Dante hace la pose de Tony Stark. Es una copia, una burda copia. Parece que todo está perdido, pero Don tiene una idea. Escuchen esto, saltar con su auto, golpear la grúa y así desviar la mina. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Uy, no lo puedo creer. La onda expansiva hace volar los autos policiales, menos el de Don, obvio. Así Letty termina presa. Todos los medios lo acusan de terrorismo a los pibes. Ahora conoceremos a Tess. Ella está en la agencia, es la hija de Frank. Ahí hablan del historial de la banda de Don.
ella quería que apoyen a Toretto, ya que él y su familia manchó sus manos por la agencia y ahora le dan la espalda. Hasta se burlan de sí mismos por violar las leyes de la gravedad. Lo hacía. Si violaban las leyes de Dios y de la gravedad. Y este macho lomo plateado manda a cazar al clan Toretto, así que Tess tomará su propio camino. Magdalene dice que el equipo está a salvo, pero que tiene a Letty. Jorge quiere encontrar a su hermana, al hijo también, que nadie queda afuera. Los SWAT llegan a la casa de Don con granada de humo y todo. Aguanta, que solo es Mia con el nene. Por suerte Mia se defiende y parece que ya todo terminó, pero llegó Jacob a protegerlos ya que la agencia está persiguiendo a toda la flia. Brian se va con Jacob. Vamos a Nápoles. Allí se encuentra Capitana Marvel. Está buscando a Toretto. Ella le comenta a Don que la agencia los abandonó y que Jorge quiere cazar a toda la familia. También le dice que Reyes es el que los persigue, no al padre, obvio, sino el hijo, Dante. Don pide que liberen a Letty, pero dice que es imposible. Pero no. La Capitana Marvel fue a un lugar secreto, así lo dice en la peli, no fue revelado aún. En este lugar tenía presa a Letty, ella la apuñala para que Letty tenga con qué escapar. O en realidad le hace daño para que la vayan a curar. Nos vamos hasta Río. Ahí estaba Don haciéndose el canchero. Ahí uno avisa de la llegada de Don. No me quemes. Llega Dante con $1 millón al estilo Mr. Beast y vuelven a repetir la escena de Brasil, esa que dicen Brasil es mío. Ya saben, gente, también Don tiene a los suyos. Ahora le reta una carrera. Si Don gana, Dante se entrega, y si pierde, no dijeron, solo a correr. Dante, antes de salir, le hace la psicológica a Dom, que él siempre elige a quién salvar. Una vez largada la carrera, nos damos cuenta que Dante puso bomba en los autos, hace explotar al flaco y ahora le toca a la flaca, pero Don le hace desviar del camino, la hace buscar y así le salva porque vuela la bomba justo a tiempo. Don se está enojando de a poco. Mirá la cara de enojado que pone. Jacob y Brian van al aeropuerto y ahí lo detecta Jorge. Así ven que está en Río Toretto. Mientras tanto Toretto está en la casa de la flaca, que resulta ser la hermana de Elena. La casualidad de la vida que como investigó tanto tiempo a Reyes, tiene guardado expedientes sobre él, que lo buscará para dárselo a Don. Mientras tanto Letty en su lugar todo tecnológico, operada por un robot, y al lado está ella. Sí, Cypher. ¿Qué carajo hacen ellas dos juntas? Obvio que las cosas no van a terminar bien. Se arma alta pelea, pero mal, Aquí podemos verlo. ¡Diablos, señorita! Don ve los expedientes de Reyes gracias a la hermana de Elena. Ahí ven que todas las propiedades fueron embargadas, menos una, la jefatura de policía, que está a nombre de Dante. Él quiere ir ahí para encontrar respuestas. Cuando se va, Jorge estaba allí persiguiéndolo, pero Don se da cuenta. Jacob y Brian estaban en el avión. Se dio cuenta que había gente de la agencia que estaban allí para atraparlos, así que Jacob con Brian se levantan. Así los reduce a todos y bajan. Ahí tenían un mini avión que funciona con alcohol, así se escapan. Aguanta. Hank tiene que ir a pedir ayuda a John. Esto lo ve y piensa que vino a buscar venganza. Y nada que ver, mientras pelean, les llega la gente de la agencia. Tranquilos, que no pasa nada. Dom llega al escondite de Dante. Este le llama y le dice que le va a quitar todo a Dom. Este estaba justo afuera de la casa de la flaca y Jorge le termina apresando. Letty intenta escapar, pero al salir se da cuenta que está en la Antártida. ¡Ya valió madres! John ayuda a los Pi. Ahí Megan descubre a dónde fue a parar todo su dinero, a mercenarios. Pero hay un problema más. Megan le muestra a John que irán a casar a su madre. Y ya saben que nadie se atreva a tocar a mi vieja, como dijo Papo. Que se atrevan a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mientras los trasladan a Dom, este le dice a Jorge que se prepare por lo que viene. A él le tiran un misil, así vuelcan y salen. Nos encontramos en el mismo lugar, el mismo puente. Meta tiro. Dante manda a sus hombres, pero el ingenioso Don hace una palanca al auto y lo acelera. Usa toda su fuerza con un solo brazo para darlo vuelta. Uy, no lo puedo creer. Jorge no le queda de otra que confiar en Dom. Y miren, este hermoso kill. ¡Aguanté! Pero Dante tenía a la hermana Elena, así que a negociar se ha dicho. Ahí llega Capitana Marvel a salvar la situación. Don no aguantó más y le da una buena paliza al choque. Va ganando, pero llega un helicóptero con francotiradores. Le dan a la capitana, luego a Jorge y por último apuntan a la hermana de Elena. Pero Don pudo salvarla y usa una puerta para cubrir. Dante aprovecha, se acerca a Tess y le quita el ojo de Dios. Ahora podrá encontrar al hijo de Don. Así que le dice, tú mataste a mi padre, ahora yo sé dónde encontrar a tu hijo. Ahora sí, Jacob está con Brian en un cuartel secreto. Se queda mal porque Don no estaba ahí, pero Jacob le dice que no se preocupe, que seguro vendrá.
Sale con su tío a pegar unas vueltas, ella estaba Dante. Manda a emboscarlo, pero no se olviden que esta nave tiene bomba. Igual se la complica porque se la atasca. Justo llega Jorge con Dom, no puede aterrizar, así que Dom le dice que abra la compuerta. Así él baja, destruyendo varios autos en el camino. Como está atascado, Brian se le ocurre repararlo, dándole servido para que Dante lo atrapara. Dante va con todo a chocarlo a Dom y lo logra, pero por desgracia Jacob queda con poco combustible. A Dom Dante le mandó 2 autos con metralla para terminar con él de una buena vez, pero su hermano al ver esta situación decide tomar una decisión: sacrificar su vida por su sobrino. Así que va y se lanza contra él, explotando todo. Eres un héroe, amigo. Esto no termina acá porque Dante tiene 2 helicópteros que le tiran arpones y así lo engancha. Pero Dom no es ningún tonto, ya tiene experiencia. Así que usa nitro, vuela con su auto más o menos y así chocan los helicópteros. Se hacen pelota, pero sigue atado a él. Dom le da un consejo al hijo por radio, así que con una maniobra modo God se acerca hasta Dante y ahí le dice que salte al hijo. Salta, y esto ya me parece muy parecido a entregas anteriores. Estos dos no largan una lágrima por su tío, qué bárbaro. Llegan a una represa, pero le corta el paso con un camión como piquete en la 9 de julio. Dante prepara su artefacto avisando a Dom que le tiene una sorpresa. Llega Roman y es derribado con misil que fue lanzado por Jorge, maldito traidor. Parece que todos juntos cantaron flor por cómo se vio la acción. Ahora Jorge, ¿de dónde salió? Resulta que nos muestra que estos dos se conocen del pasado, desde el atraco en Río. Dante comienza a controlar el camión para matarlo, pero Dom dice que ha cometido un error y se lanza de la represa. Las llamas lo persiguen a Dom y a su hijo, que van cuesta abajo sobre la represa. Las llamas están por alcanzarlo, pero activan el nitro y así vuelan y caen al agua y salen ilesos, señores y señoras. Pero esperen, no está todo dicho. Dante tenía bomba en la represa, así que la activa. Esta historia continuará. De inmediato. Ahí nos mandan a ver a Letty, a Cypher, que sigue en la Antártida. Pasa a buscar un submarino y no se dan una idea de quién puede ser, ¿no? Sí, así es. Es Giselle, sobrevivió, resucitó entre los muertos, wow. Pero acá vengan resucitando a la gente, loco, yo me voy. Vamos a tener que esperar que salga la 11 para ver cómo termina esta historia. Pero no es todo, en una escena post crédito vemos a unos comandos ingresando a un teatro. Cuando lo hacen, tiende el teléfono y le dice a Dante que él fue el que apretó el gatillo y por eso debe sufrir. Hablo de Cops. Esto fue Rápido y Furioso 10. ¿Qué les pareció esta película? Los leo en los comentarios y no te vayas que aún hay más resúmenes por ver. Se los dejo por acá.